¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí volvemos. Hello. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Yo que de tiempo sin hacer directo, ¿eh? Hago la valla, no me acuerdo ni cómo es esto. ¿No está aquí liado? Cambiando el cuarto y haciendo millones de cosas aquí. No ves. Los carnavales me han tenido un poquito liado. Nada. Hoy no sé cuánto tiempo estaré. Lo mismo estoy una horita y media que dos. Depende. Y vamos a empezar un juego que se llama Thaumaturge. Empecé otro día a jugarlo, una paranoia la verdad, pero bueno. Está guay, el combate por turno y demás. Y hacía mucho tiempo que no jugaba. Y digo, bueno, voy a empezar este jueguito. Y después si se conectan los colegas echamos un Fortnite que estamos ahí viciados un poquillo. Pero bueno. De momento vamos a quitar la música. Quitamos esto y vamos arrancando el juego. Por cierto, hemos cambiado un poquito esto. ¿Qué se ha escuchado? Ah, bien, ya sale el juego ahí. Empezar. Hemos cambiado un poquito esto, hemos decorado, hemos puesto un poquito más pequeñito. Tenemos nuestras cosillas, el impresora que acaba de llegar hoy, que le tenemos que quitar todavía los plásticos. Estamos poniendo la casita un poquito decorada. Y nada. Vamos a ir. A ver. Si sale. Aquí está. Este es el juego, que es una paranoia. Vale. Me sale que continuar, pero no voy a continuar. Es que lo empecé el otro día para ver cómo era, ¿vale? Vamos a darle a nueva partida. Y así empezamos. Espérate, primero voy a cambiar la música, a ver cómo está, ¿verdad? Vamos a un poquito la música. Yes. Y vamos a darle a nueva partida, ¿vale? Queremos comenzar nueva partida. Ahí está. Taumata es una palabra que deriva del griego, significa milagros. Un taumaturgo o temperomante es alguien capaz de descubrir los secretos que esconden las personas o los lugares. Reconocen las marcas o estigmas grabados en la mente humana y pueden hacer que se manifiesten. Son doctores del alma. Es imposible conocer completamente la esencia de un taumaturgo, si no se nace siendo uno. Vamos a ver, no me acuerdo. Es ruso, creo yo, estas cositas. La última escena. Ahí vamos a tener que ver, ¿eh? For years I've been seeing you in my dreams, and Thank you. lately more and more. I know it's you, but I can no longer recognize your face. I don't know if I'd recognize you if I saw you. Tiene mala cara, ¿eh? I hope your condition hasn't worsened much since you last wrote. I can hardly imagine what a nightmare you're going Ya through. estamos con las paranoias. Remember, Un you're puto not fantasma alone. que va contigo, ¿vale? Es tu colega. Bien. I'm sure our father would be happy to help, if only you asked him. I assure you that for now, I haven't said a word to him about your search or your health, Oh, bien, ¿qué es esto? just as you requested. ¿Te vas por ahí por la montaña Zoro? He doesn't know your intention, and with God as my witness, he'll not find out from me. I know, you think the only thing that can help you is a miracle. But such itinerant miracle workers, preachers, and folk mystics
often take advantage of those in grave condition who are desperate or seeking help. I hope the man you're pursuing can actually Buscando a ease your alguien, ¿no? mind. Venga, But if estamos por ahí not, buscando a alguien para que me ayude con la mierda remember esta que that tengo in encima. the end, Que tengo we por la will cara. find a way to help you. Just because we can't see it now does not mean it doesn't exist. Send word as soon as you get there. I want to know you are safe. With as much Ligia. love as I have. Ligia. Liquia. Y este con el bastón. Está impaciente el fantasma, digo puta. Tiene una carita ahí. Vale, una estación. Could you spare a moment for me? I'd like to send a telegram. Of course. Pardon me, sir, but Me tiene mala are cara. you feeling all right? Muy bien, no está. Yes, thank you. You're not looking your best. No, Thank you. simpático. What's your message? A ver, jefe de correo. ¿Cuál sería el mensaje? A ver. Coño. ¿Continuar y dictarle el mensaje o gastarle una broma? Pégame un poquito de WhatsApp. Take this down, please. Arrived. Very beautiful views. People honest at first glance. Sincerely, your barely living cripple. La broma tampoco I que haya didn't mean to sido. cause offense. Well, then strike that, please. Take this down, please. Arrived. I think I have found him. I hope he will receive me. I will write as soon as I am able. Eso And también. payment? On receipt. Hombre, Anything to add at the end? por adelantado. ¿Qué añade algo más? Mandarle recuerdo a tu hermana, molestar a tu padre. Uf, tía, es que me lo pone a huevo, tío. Please add, tell father I'm writing bad checks in his name Bien. all over Europe. Es un por culo el viejo. From whom? My name is Viktor Szulski. Víctor Szulski. S-Z-U-L-S-K-I. And Viktor with a W, not a V. Interesting name. Where's this headed? Warsaw, Russia. Varsovia. And this is supposedly Georgia. Russia here and Russia there. Russia Bueno, everywhere. On estamos every aquí con la map. disputa de. Maps change. Claro. I know. Let's get on with it. Te enfade, coño. Pardon? ¿Eh? Ahora está rayado. I was talking to myself. Which way to the village? El noto The todo rayado. coachman is picking up the mail. Maybe he'll give you a ride. Thank you. Loony. Vale. Puedes moverte por donde quieras en cada ocasión. Vale, perfecto. Encuentra al orador de milagros en el pueblo. Sombra de los pecados pasados. Tiene mala cara. ¿Esto qué es? Leer. Carta perdida, querido Anthony. Es como si hubieran pasado siglos desde que me escribiste por última vez. O quizás sea cosa del invierno que hace que todo lo bueno y cálido parezca lejano. Como podrás suponer, viví en el exilio y no me molesta. Hace años que fui arrancado de mi tierra y enviado a tierras extranjeras entre forasteros para luchar por Rusia, la patria. ¿Y cómo me encuentro? Vivo entre personas que me odian. Estoy perdiendo la salud y la cabeza cultivando tierras que he abonado con la sangre y la carne de sus hijos. Y no puedo marcharme, no puedo dejar de recordar. La muerte parece ser mi única escapatoria. Por favor, reza por mí, Constanti. Posdata, no creo que esta carta sobreviva a la censura, pero si lo hace, dile a Nierka que pensar en ella siempre me ha consolado. Hasta el último día. Vale, carta perdida. Aquí no puedo pasar. Y aquí tenemos otra cartita, ¿vale? Carta, querido Hanko. Por favor, déjate de snobismo aristócrata y escucha lo que tengo que decirte. Los tiempos están cambiando
Ya no puedes confiar únicamente en tener propiedades. Los campesinos ahora son diferentes y no está claro cómo van a ir las cosas durante los próximos años. Solo tienes que echar un vistazo. Allá donde mires hay revueltas y guerrillas de campesinos enfrentándose a su señor, horca en mano. Ten cuidado, ¿eh? Tenemos que protegernos y diversificar. Hacernos con un negocio que nos permita vivir dignamente. Por eso te digo esto por última vez. Ve al banco de Tiflis y vende la mitad de nuestro activo en el Cáucaso. Invierte en el petróleo de Bakú. Un tío inteligente. Las vías ferroviarias ya están llegando hasta allí y el mundo necesita queroseno. Tienes que actuar. Enviaré todos los documentos y direcciones. No te retrases. Saludos, Liu. Vale. Y parece que no hay nada más. Opción de 3. Percepción. Como taumaturgo, posees una percepción excepcional. Puedes ver cosas que están ocultas a simple vista, anticiparte las acciones de los enemigos, según seguir el rastro de emociones, pensamientos, acciones y palabras, y por tanto conseguir tus objetivos de forma más sencilla. Yo le doy aquí. Ah, mira, y te indica aquí cuando te veis. Vale, y esta gente que. Qué abrigo tan calentito es. No, no me voy a quedar. Vale, esto dice que tengo que venir. ¿Otra carta? Leer. El Heraldo de Tiflis. Los trágicos eventos del 29 de agosto han ensombrecido la ciudad de Tiflis con un profundo luto. El mitin de ayer, donde se iban a debatir las propuestas de reforma presentadas por el ministro Alexander Burigin, fue brutalmente interrumpido por las tropas cosacas que irrumpieron en el edificio del ayuntamiento. Los cosacos entraron en la sala de conferencias armados, sembrando el caos. En los disturbios, 60 personas fueron asesinadas y más de 100 resultaron heridas. La gente está conmocionada ante otra muestra de agresión injustificada contra la nación de Georgia. Muchos creen que es inevitable que se den más huelgas masivas. ¿No te importa el tipo de hombre que vaya con un libro? Nota. Así que usa la precisión para encontrar el camino. Aquí. Mi colega, ¿no? Para hablar, ¿no? Venga. El cochero. Hello. Are you going to the village by any chance? Hello there. Where else? There's nowhere to go here, sir. The station, the village, and the cemetery. That's all. A horse can't go any higher. The village is what interests me. Well, if you've got reason to be there, climb in. Dar las gracias y subir. Preguntar si hay un curandero en el pueblo. Sí, porque yo estoy buscando a alguien, ¿no? So is it just locals living in the village? Who else would want to live in a shithole like this? I actually meant, is there anyone visiting, a guest? Ah, you came for some healing. Well, he's no guest here. He's been here months, my friend. The people are tormented, so he's sure got folks to heal. Where might I find him? I bet he's still in the tavern. He prays this time of day. Oh, he prays a heck of a lot. You getting in, or what? Voy. Venga, voy. I'd be grateful. Always nice to have someone to shoot the breeze ¿Me van a with. agarrar dos caminos, qué? Nah. El pueblo. Nothing to see around here. This is everything. Hard to get lost in this place. Head to the tavern over there, past the little square, up the steps. They'll tell you where the preacher's at. Or this time of day, he'll be there himself. Vamos a buscarlo. Thank you. Diario actualizado. ¿Eso qué coño? ¿Ah? Las pertenencias. Tenemos la carta, mi grimorio, dinero, una pistola, ahí el pasaporte importante, fotografía, boceto, vale. De momento no puedo subir, puedes subir la palabra, el acto, la mente y el corazón. Que estas cosas te sirven para después, vale. Mapa.
Esto que la pensión. Y yo te pone que está cerrado. Diario. La sombra de los pecados pasados. Encuentra los obradores de milagros en la taberna. Esto dice que vaya. Es por aquí. Por aquí no puedo subir. Por aquí nada, por aquí nada. Por aquí hay gentecilla con la que hablar. Esta pared. Proletariatis Berzola. Pronto llegará el día en el que la gente se liberará del odiado yugo, con un fiero golpe de brazo curtido por el trabajo y la lucha con la miseria. Así se librarán del odiado zar. Y los eventos acontecidos recientemente, tan dolorosos para algunos, se conviertan en la antorcha que prenda la llama de una revolución justa. Solo hará falta que unas pocas personas alcen sus cabezas con orgullo y dejen sus trabajos para que la llama se convierta en un infierno que acabe con el opresor y purifique nuestra tierra. Ya está ocurriendo, los trabajadores en las grandes ciudades se preparan para la acción y la gente del campo también se está uniendo a la contienda. Ha llegado la hora del juicio, ha llegado la hora del juicio. No perdamos la fe. Vamos, que la van a liar, ¿no? Que va a haber una guerra aquí civil, ¿no? ¿Yo qué coño hago aquí? ¿Esto qué? Acariciar, aquí que hay. Ah, hay un perrito. Este por aquí nada, todo se va a coger así. Vale. You guys already got what's yours this week. Molchat, we're here to keep order and that don't come free. It's getting colder, so the price is getting higher. Hey, Ah, Tim. míralo, mierda es esta, ¿no? Nice boots. Are they warm? Ah, que es a mí. Una respuesta muy orgullosa. No solo le afecta el nivel de tu marca del orgullo, también la alimentará más. Del tirón. Actually, I have particularly warm boots. Thanks. And sooner or later, chulo con la vida. these might kick their arses. Don't tempt me, Luca. Don't tempt me. Give me a sec. I got to sort out formalities with this tourist. It's your snummy. We are the Tsar's soldiers. Those don't look like soldiers' faces. Closer to thieves. Trabajado. I don't think he'll talk to us voluntarily. Partida guardada. Y aquí empieza la lucha. Ahí está. Cuando tus enemigos pierdan todos sus puntos de salud, ganarás el combate. Puedes ver los puntos de salud de enemigos a sus pies. Los tuyos están representados por la barra que hay en la esquina superior izquierda de la pantalla. Vale. Punto de salud, concentración 3 de 3. Y este 2 de 2 y 15. Este tiene menos. Empezar la pelea. Vale. Y va por turno, puedes elegir si atacar este o el otro. Este ataque rápido causa de 5 a 6 de daño. Y ataque planeado de 11 a 14. A ti te voy a dar este 36, tú me vas a pegar una hostia. Toma, pues toma. Vale. El otro me va a dar. Y yo lo tengo un cuchillo. Venga, para tu casa. Y yo, navajazo. Corazón. La percepción te permite anticiparte las acciones del enemigo para averiguar qué planea. Despliega la cola de acciones que hay en la parte superior. Velocidad en cada habilidad tiene su propia velocidad. Vale. Corte de presión, causa daño de 1 a 4. Vale. De 1 a 4 lo puedo soportar. De 11 a 14. Mira, te voy a pegar uno gordo. Dame. Ah, no, pues toma. Te pego yo primero. Me pega todo un rajote. Y ahora te pego uno. Este que es más rápido. Pues toma. En toda la boca. Al carajo. There's the Ruskies right. Obtenido un punto de Thaumaturge. They won't report us. They'll be too embarrassed to admit some cripple got the better of them. Y sin arma, ¿eh? Vale. Ya hemos dejado a esta gente... ¿Esto qué? Ah, aquí, punto de desarrollo. Tienes puntos de Thaumaturge disponibles para gastar en el árbol. Obtienes mejores de habilidad para incrementar tu poder en cualquiera de las dimensiones y consigues otro solutor para desbloquear más mejoras. Vale. El corazón tenemos fuerza dimensional. Vale. La palabra tenemos 0 y la mente. Venga, un puntito a la mente. Vamos a ir poquito a poco.
Un perrito. Acariciamos al perrito. Good boy. Siempre se acaricia a los perritos. Vale, la posada. ¿Esto qué? El colgado aquel que está allí, ¿no? Vale. Vale, noticias de Ereván. Nuestros corresponsales informan de que el recién nombrado gobernador general de la provincia de Ereván, el príncipe Luis Joseph Jerome Bonaparte, ojo de Bonaparte, anda que también Bonaparte, acaba de llegar a la ciudad. Los mandatarios más importantes estuvieron presentes en la ceremonia de bienvenida, que continuó con una cena con representantes de las familias más influyentes de Ereván. Se espera que el gobernador general se dirija a la multitud los próximos días. Vale. Esto sube la experiencia, pero aquí no hay más nada que ver, ni que hacer, ni que nada más que hablar con nuestro colega. Vale. Vamos a ver. Mira, obrando milagros. Forgive me, sir. Is your name Grigory Efimovich Rasputin? Rasputin. O Rasputin. Se tiene mala cara también. I forgive you. Disculpa. I'm sorry. It's just I've been looking for you for a very long time, and And you expected a thinking simpleton, an illiterate who swindles sick people and claims he can speak to God himself. I already said I forgive you. Ah, vale, gracias. yes, I've heard, especially in Petersburg. I've also heard about the healings, even hopeless cases, inexplicable ones. And what do you believe in? Decirle que crees en sus poderes milagrosos, decirle que quieres verlo por ti mismo. Vamos a darle un voto de confianza. In miracles. In my condition now, I can only hope for a miracle. And I know the meaning of that word. I'm a thaumaturge. Where are you coming from? Decirle que naciste en Varsovia, ya está. Explicarle cómo lo has localizado. Hombre, me ha preguntado de dónde vengo, no que le explique cómo coño da con él. I'm from Warsaw, So, from Russia. Poland. From which Poland? The Russian one, the German one, or the part that belongs to Austria? La que te venga a ti From bien. Warsaw. Do you have a name? Viktor Szulski. On my path, I've already come across people who've lied to me about their problems, and then gone around calling me a charlatan. After them, others arrived, with pitchforks and torches, and I had to endure insults and spit in my face, or flee for my life. Normal. And now you say you're a wizard from an imaginary country that no one has seen on a map in over 100 years. Forgive my amusement. I haven't had my first coffee Yo me la yet. acabo toda. I forgive you, and I'm still asking for help. Prove you're a thaumaturge, and I'll hear what you have to say. Venga, demostración. No estoy, bueno, no estoy en mi mejor momento, pero What acepto. would you like me to do, sir? I've met a few of your kind, so I know what you're capable of. Find something in this tavern that belongs to me, and tell me something only I could know. First, I need to have something personal that belongs to you to learn your trace. It's a sort of pattern I'll use to recognize the other objects. Ah, me tiene que dar algo suyo Smell this. para rastrearlo. Ahí está, como si fuera un perrito. Qué gracioso. ¿Esto qué es? Observación, vale. Rosario. Un rosario viejo y desgastado con 30 nudos de lana. El fervor que emana de las cuentas impregna la lana mejor que la grasa de los dedos fuertes de su dueño. Lávate las manos, guarro. El objeto palpita con una mezcla de éxtasis azul melancólico, pasión morada y ferocidad grisácea. El tacto de las cuentas quema, pero también atrae. Esencia revelada, Rasputin. Rasputin tiene una fe inquebrantable y una pasión que atrae a la gente. Además, es un hombre con un gran carisma fuerte y fiero, alguien fácil de seguir. Hay que andarse con cautela para no acabar siendo pasto de la llama de su pasión. I'll return to you in a moment. Ya tengo lo que necesito. Venga, vamos a buscar por ahí. I can hardly wait. 2 minutitos. Rasput. Esto es.
Las observaciones son información que adquiere el interactuar con gente y objetos. Las observaciones te ayudan a sacar conclusiones, fuentes de conocimiento valioso sobre el mundo y los sucesos que pueden ayudarte en diferentes situaciones. Percepción y objetos. Los taumaturgos poseen percepción, lo cual les permite leer las emociones, acciones, palabras y pensamientos impregnados en objetos de otras personas. Para reconocerlos debe desarrollar lo suficiente la dimensión corazón apto para abrir mente. Vale. Puede encontrar la esencia de la personalidad de alguien, puede manifestarse de una de estas tres formas: desconocida, la ves por primera vez; familiar, la has visto antes pero no sabes a quién pertenece; certera, sabes exactamente de quién es. Las esencias solo se revelarán una vez que superes la prueba de percepción con el objeto. Let's take a look around. Vale. Mira, aquí me ha señalado esto. Palabra. Tambor sucio, alguien como medio estofado. O muy bien pasa persona. Mira, por aquí también hay lucecitas. Aquí. Rasputin is an exceptionally Tinta para el colorful pelo. character. Un instrumento de no usar para imponerse un castigo físico. Pensamiento fue creado por los infalibles flagelos del látigo. Las primeras ampollas fueron la retribución por los daños sufridos, los que siguieron crear planes de venganza, y las más recientes están impregnadas en meditación, análisis y en la espera de una oportunidad. Esencia revelada, Rasputin. Rasputin es sin lugar a dudas alguien muy peculiar. Él ve estos actos enfocados contra la penitencia y la lucha contra las pasiones humanas como la oportunidad perfecta para planear su venganza y recibir su compasión por todo el mal que ha sufrido. Por aquí hay una más. Who would have thought there ¿Eso qué were es? such layers of Ah, mira, este passion es de within him? Rasputin, pero esto no puedo. Libro de oraciones, muy ornamental. Resuena con una tenue medida de placer, con el tacto de la seda, con el aroma de los perfumes de la corte, pero aquello que es suave y cálido se ve atravesado por las piernas de la inminente separación y el anhelo. Conclusión: las pasiones de Rasputin. ¿Quién iba a decir que este sacerdote tendría tanta pasión? Su fachada de curandero oculta a un amante apasionado, incapaz de resistirse a buscar los corazones de las mujeres y sus cuerpos. Puede que sea uno de sus métodos de curación. Te voy a curar yo a ti. Digo, puta Rasputin. Aquí no hay nada. Venga. Raspu. What Date do de you vuelta. want, wizard? Hombre, que eres un Well. guarro. You're a zealous man. It permeates every level of your personality, your faith, your abilities. Sí, eso Not sí. such an impressive discovery. No. No, I no, haven't finised yet. fíjate que tiene más. In Petersburg, you left behind a very devoted and very young lady-in-waiting. Ya, una gran devoción. At least one, my friend. Ah, una You are poca, full of guarro. bitterness and resentment toward those who forced you to leave Petersburg. It torments you even in your dreams. I have no control over my dreams. But I doubt it takes magical powers to guess I'm not fond of those who drive me away from somewhere. Have a seat. Ahora no lo olvidarles. Bueno, le cayó bien, creo. Tell me again, why were you looking for me? Decirle que te diga cuál es su truco. Preguntarle por la sirvienta. I can't help but ask you about that young lady from Petersburg. ¿Qué pasó allí? Cuenta. Careful. I'm starting to like you. But not enough to tell you about Petersburg. How do you think I might help you? Estás duro. A few years ago, I attempted to catch a wild saluter, and that ended with me losing contact with my first saluter. That means I can't develop my abilities. I know that my Uber is there. Sometimes he shows himself, but I can't feel the link anymore. Generally speaking, I'm losing it more and more each day. Lupire el If it colega. disappears, my mind, I'll lose my sense of reality. I'll fall into madness. I don't know if I can help you. Vaya mierda que de curandero que nos hemos buscado. Me queda otro. I've got money, if that's what matters. Give it to the needy. Your riches mean nothing to me. Uno con dinero, no. I meant I don't know if I'm able to help you. My gift is something I've received from God. Some I've helped, others I can't say. Oh, yo soy el But I've primero. never treated a thaumaturge.
Maybe just do the same with me as with the others. We can try. Vale. Focus on my voice. You are safe. As long as you can hear my voice, Aquí me you voy a are dormir. safe. Let me gaze into your mind. Let me see through your eyes. Let me... Where am I? Cuenta el camino. Rasputin. There's no one in here. Ah, Putin. ¿Dónde voy? Ah, mira, aquí está mi colega. ¡Eh! I need to get out of here. Pues vámonos. Por aquí. Aquí está el colega otra vez. What is this sound? Shackles? Grillete. ¿Dónde? Ah, ¿dónde hemos pasado? ¿Dónde coño vamos? ¿Tiene espantapájaro? Ah, no, mi colega. A ver qué he descubierto. You're blind. You've never grasped the science of spotting the Claro. perfectly obvious. Can you still not see? What do I supposedly not see? Flaw clouds your vision. It always has. Pride. Your damned pride and sense of superiority. I must have gotten that from you, father. Oh, su papa. You'll lose, idiot. You always do. You're even losing against yourself. You can't see, but can you at least hear? You're weak, stupid, and blind. Ya, hombre. Do you hear me? Do you? Do you? Joder, ¿esto qué es? I can see, father. Clearly. Ahora que puede ver, está mi colega. Tía, que me he quedado Can dormido. you be lying there much longer? I wanted to sweep. Que quiere barrera, mujer. Te han dejado solo acostado. Where's Rasputin? In the cemetery, chasing away evil spirits and giving people comfort. El cementerio, claro. You all right? Sí. Yes. Absolutely. I wanted to sweep. Vaya, hombre. I'm just heading out. Va a salir una que quiere trabajar. It's so good to see you again. And something else. I saw him clear as day. It wasn't a vision. It was a saluter, unbound by a pact. A wild one. And if so, that means there's someone in the village with a flaw that's attracting it. You talking to me? I was praying. Hablo solo. Estoy colgado. I wanted to sweep. Bueno. Ya me voy. Diario actualizado. Encuentra a la persona que porta la marca que busca el salutor salvaje o encuentra a Rasputin en el cementerio. Vamos a esto. Aquí ya no hay más nada alrededor. Vale. Volvemos por ver. La misión tiene tipo múltiple, puedes cambiar libremente el objetivo que quieras seguir. Después de hacerlo, el objetivo te mostrará el camino a seguir. Vale. Me pone 2. Me dice que venga para acá. Ah, que me lleva con mi colega. Cochero, ¿qué pasa? Excuse me. I need to get to the local Este para que cemetery. me lleve al Could you cementerio. give me a Vale, lift? no. I've only just come back from the post office this morning. I'm not getting the horse going again.
Back to the cemetery. It's not like anyone there is going to... El cochero no quiere llevarme al cementerio. Si uso mis poderes seré capaz de hacerle cambiar de parecer. I'll be right back. Manipular a otras personas. Primero hay que conocer su secreto. Puedes descubrirlo sacando conclusiones. Si la manipulación está disponible, el icono de interacción del personaje cambiará y Upir aparecerá al lado del personaje. Vale. Upir no aparece, vale, pero... Amigo... Una pala. Esta pala aún tiene restos de barro y nieve. El cochero tuvo que liberar a la rueda del carro del terreno que las había sacado. Y aquí hay otro. El cochero usó el trapo para limpiarse el sudor de la frente. El trapo que estaba al agrio olor del cansancio, el esfuerzo de desatascar la rueda del terreno en el que se había... El cochero. ¿Qué ha pasado, cochero? ¿Qué has hecho, cochero? Está muy cansado, ha trabajado muy duro descargando el carro del solo y todo lo que quiere es tener un momento de descanso. Puede aliviar su sufrimiento. Mira, aquí sale mi colega. Manipular. I'm not going anywhere. Espera. Maybe you'll change your mind and drop me off at the cemetery after all. Digo, puta con el libro. Well, on the other hand, this place isn't much more exciting than the cemetery. No, pero no quería ir al cementerio. Cementerio. Ah, puede venir al pueblo. Sí. Encuentra a persona que porta. Primero lo de la marca. Ya puedo CTP. El tirón. Bien, cochero. Bien trabajado. Vale. Por aquí está esto en rojo. What do we have here? They'll all gawk, but without lifting a finger. Just, Vesna will bring it, Vesna will help. But if Vesna needs help with something, there's nobody to be found. Oh, pues nada. ¿Qué te pasa, hija? That's not yours, don't touch. All these newcomers causing more problems. Pues nada, le pasa algo, ¿no? Vale, manzana caída. Una manzana estropeada del color rojo intenso. Vesna estaba temblando, se le cayó un cesto de fruta y se dejó esta atrás. Ha dejado su singular esencia en la fruta, a un corazón a pesar del pánico y una garganta apretada en dolor. Un bocado de esa manzana se abría a puro vale. Vamos a ver qué le pasa a nuestra amiga Vesna. Vesna. Aquí hay una puerta, aquí hay algo, ¿no? Thaumaturge never fails me. Okay. Un ganso muerto. Alguien ha estrangulado este ganso. Del cuello retorcido del ganso fluye la ira y la pasión de la persona que lo estranguló. La oleada de emociones no lleva consigo el deseo por la carne o la pluma del ave, solo el amargo sabor de la envidia y el deseo de que todas las propiedades de Bogdan se vayan a la mierda. ¿Y aquí qué hay? Sale en la puerta. Se dice que la sale en la puerta protege a los habitantes de la casa de los visitantes no deseados y otras desgracias. Tengo un puntito. Va, la palabra. ¿Y ese que puede mejorar también? Va. No puedo hacer nada. Intoxicación fantasmal. Vale, estos son los ataques que tiene el bicho este, ¿no? Causa daño y restaura tu punto de salud en 1. La mitad de lo que habías perdido. Cada acción que restaure el punto de salud recuperará cada vez menos, vale. Causa daño a los puntos de salud del objetivo. Determina cuánto daño inflige la habilidad, cuántos más puntos de salud, más daño. Reduce la concentración y elimina todos los estados negativos que tenga. De otro mundo, causa daño y restaura tu punto de salud en 1. La mitad. ¿Y esto qué es?
Una puerta a la que no puedo entrar y no puedo llamar. Por aquí no hay nada. Esto estamos hablando con esta gente. Sabe que nos pertenece. Over my dead body. I reject this verdict. Well, Listen, I Tolly. expected as much. And he wanted to come see you himself. He was first to judge. I said what I said, and I won't change my mind. Go away. You're attracting gawkers. Not gawkers. A witness. And let him listen. He'll see it fairly. Sir, this liar and thief here. Because you strangled mine. And what do I care about some trinkets your mother left you? Because we already know you strangled the goose, but you still haven't proved that. Where is the justice? Tiene quien viva. Entre los lugareños que se... Buena serie. Entre los lugareños que se pelean entre sí yace el cuerpo de un ganso muerto, que es el tema de la discordia. Será mejor que la anciana resuelva esta disputa rápidamente o la cosa pasará a peores no. Bueno. Lo normal. Calmar a Anatori, ponerse de parte de Anatori, apoyar al veredicto de la anciana. Why don't you relax and listen to the words of a wise woman? Ahí está. Well, all in all, it's... Come inside and tell me. Ah, mira, está bien. La villa me deja entrar en su casa. Perfecto. Leer. Vale. Vamos a leer primero lo que tiene aquí la señora. Carta sin terminar. Soso. Querido hijo. Me destroza el corazón. Tanto mal te he causado como para que escribas estas cosas. Que renuncies a tu herencia, a tus tierras y a tu sangre. Nunca dije ni una palabra cuando te negaste a trabajar en el campo con nosotros ni cuando te fuiste a estudiar a Tiflis. ¿Y ahora nos llamas estúpido? ¿Retrógrado? ¿Repites eso que dice tu rector? Hombre, te lo va a decir tu prima. De que el georgiano, tu idioma, es el idioma de los brutos. ¿Y quieres escribirme en ruso? Hijo, en ti fluye la sangre de Georgia. Él la saque en tus lágrimas y el pegamento que sujete tus huesos. No renuncies a ella. ¿Vale? Hostia. Diario de un sacerdote oblato. Dice que toda nación tiene sus demonios, fantasmas y pesadillas creadas para que los niños traviesos se porten bien. Pero he recorrido la mitad del mundo predicando la palabra de Dios y he descubierto la verdad. Esos demonios, monstruos y diablos que maldicen, Dios existen. Que maldecía Dios existen, coño. En la lejana Simia, la gente susurra el nombre de Bukabac, una bestia cruel cuya presencia desata la ira y empuja a la gente a cometer actos violentos contra sus hermanos. ¿Crees que me lo invento? He visto a Bukabac, aquí en Piatigor. Pobrecito también. He oído el traqueteo de sus cadenas y he sentido como sus colmillos se clavaban en mi cuello, tirando de cada fibra de mi alma, y he sentido la furia que trae consigo esta aparición, un enfado del que nadie puede escapar. No hay oración que pueda quitarme este sabor a sangre de la boca. Los muros sagrados de la iglesia oblata... No, que los muros sagrados de la iglesia oblata detengan a esa bestia. Bendita Virgen, cuida de mí. Otro punto más. Perfecto. ¿Qué me queda? Acto. Ya hemos subido un puntito claro. A ver. The Señora. villagers seem to have a certain respect Coño, for you, señora. ma'am, so I wanted to ask your help with something. I'm not getting any younger, boy. Talk before I drop dead. Para que se le acaba equivocando. Acusarla de aprovechar de lo. A lot of people benefit from your wisdom. They're superstitious and timid, as far as I've been able to figure out. Easy to control, right? Pot calling kettle. That, my boy, that you can ask that charlatan with fancy dress and beard. Who takes advantage of who here? Ah, mi colega. The people here are believers, of course. But the spirit in the village is real too. Putin, ¿no? Do you mean Rasputin? He didn't bring that evil spirit here. He draws on the spirit because he got folk to heal. But it's not him who brought it. We brought it on our own heads. And we've got to deal with it ourselves. I heard it howling. That's nothing human. One evil spirit here persecutes people,
And you can hear it now and then, sometimes. Tragedies attract it, and impure thoughts. We here call it a Bukovac. But other places probably call it other things. An evil spirit's an evil spirit. It torments people and turns their weaknesses against them. And what if I told you I could get rid of it? I'd say I'll believe it when I see it. And I'd ask, how else can I help you? Y sigue buscando. Well then, I hope you'll still be alive when I get... No ha ido bien la charla con la mujer. Aquí no hay nada. Vamos al pueblo, vamos a hacer... Am I sensing... Está anotando algo, a ver. Caja de madera, una caja de madera con detalles tallados a mano y pintadas con esmero. Esta caja de madera está repleta de palabras de amor tan románticas como los besos. Los nombres de Vesna y Lucas se abrazan y se enredan gentilmente con la madera y con las elaboradas decoraciones talladas en ella. Parece como si quisieran protegerla de la humedad, de la lluvia y de todo el mal que hay en el mundo. Esencia desconocida. Pero aquí está mi amiga Vesna. ¿Vale? Por aquí también hay algo más. Aquí y aquí. Vale. Mango de hacha dañada. Aunque se ha vuelto mohoso por su falta de uso, sigue portando los recuerdos de su portador. Una persona solitaria por elección propia, con una personalidad tan amarga como las vallas de enero. El mango tiene a su alrededor matas repletas de espinas procedentes de las palabras hirientes, pero también hay pétalos de rosa procedentes de las palabras cálidas y amables. Traicionan al amor de alguien, pero no tienen miedo a las espinas. Un amor complicado, pero en el que la violencia no tiene piedad. Trozo de plato. En los trozos de plato sónica resuena la ira y la frustración. La disputa surgió de golpe, causando un torrente de quejas e insultos. Su olor dulce y penetrante aturdió los sentidos y incitó a gritar, a señalar los fallos ajenos y a hacer daño. El arrebato duró hasta que los implicados se quedaron sin aliento. Y esto es de 20. Peleas domésticas. En esta casa vive una pareja que no se calla las cosas, discuten de forma violenta y a gritos y que se quedan sin aliento. Pero pese a todo, continúan juntos. Vale. Aquí nos estamos saliendo del tinglado donde tenemos que ir. Por aquí no hay nada más. Vale, tenemos aquí una puerta a la que llamar. Aquí está la del anciano. Pues llamamos a la puerta. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. I'm telling you, go away, or I'll call for help! 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 Somebody help me! Pero se me suena. What are you doing here, you tramp? Ah, que viene la I'm oficina. not looking for trouble. We'll talk, all right. Venga. Mejora de habilidad. La habilidad puede mejorar, colocar mejoras en el lugar designado. Vale. Cada mejora necesita espacio. Elige bien. Un espacio aquí y un hueco aquí. Tenemos 3. Fortuna. Otorga un 50% de posibilidad de interrumpir las acciones planeadas del enemigo. Aumenta la concentración. Este. A este de aquí. Ladrón de pensamiento reduce la concentración en un punto de habilidad. Este va a ser en el ataque rápido. Y la fortuna a este de aquí. No, ataque potente, le vamos a dar alguno. Vale. Ya. Empezamos la peleita. Ataque potente y concentración. Con el fin de lanzar un ataque potente contra un enemigo debes acabar con toda su concentración, para que así entre en estado de colapso. Los ataques potentes son mucho más poderosos que otras habilidades y hacen que la pelea termine antes. Vale. Para evitar... Este tiene 36, este 33, vale.
Y ahora tú y tu soldado tenéis conjunto de habilidades diferentes. Piensa en cuál quieres usar y darle al soldado la orden de actuar. Vale, esta. Restaura los puntos de salud. No, porque todavía no me ha quitado nada. Esta es ralentizar, nada. Vamos a darle a este. Oh. Yo. Vale, oportunidad de usar un ataque potente. El enemigo ha perdido toda su concentración y lo está en estado de corazón. Vale. Sacudida este de aquí, ¿no? Y ahora le damos 14 de este, no. Este de 16 a 21 o... No sé, no sé nada. Leña. Toma. Ya, 24. Muerto. Venga, por lo menos. Tú. 33. Vale. Oh. El colazo. Leña. Toma. Toma. Esta quita un poquito menos, 23. Muerto. The devil sent you. You could say that. Sure. Más o menos. Vale. Si piensas... todo eso, porque... Vale, aquí no puedo yo matar. Por aquí ni nada, vamos a tener que volver con la vía. A ver, señora. A ver si ahora puedo hablar You've otro been going in so many... Well then, Pero aquí ni nada. Ay, pensaba que se había vuelto por aquí, amigo, pero no. Vale, me otra vez a la puerta, ¿no? Que la reina esa tiene algo que decir. O ya no pasa más nada. Please go. We didn't think. Please leave. Please. Please. Ya se pesaba, ¿eh? Please. Please leave. Pues nada. Aquí ni más nada. Esta gente trabajando por aquí. Por aquí tampoco más nada. ¿No? Nada. Y esta mujer, tío. Venga, vamos a hablar con Rasputin en el cementerio. Sabía que he pillado ahí. Un amuleto hecho de palo, cuerda y plumas que se supone que otorga protección contra el efecto de los poderes marinos. Vamos a hablar con la vieja a ver si ahora nos deja hacer algo. Y no nos vamos al cementerio. A ver, Rasputin, porque aquí es que no. Aquí no. You've been going...
Well then. Nada. Con la vieja no tengo que hablar. Que le estaba botón que era. Vale. Con la señora Nuevo. Vamos al cementerio. ¡Cochero! Coño, está lejos del cementerio, Un momentito. Por cierto. Vamos a darle a guardar. Estar aquí. Espera. A ver si. Nombre. Aquí. Venga, el cementerio. Rapu, ¿qué te pasa? You're alive. Does that mean I helped, Thaumaturge? Muerto no estoy. When I heard you were at the cemetery, I was sure I'd see you resurrecting the dead. Not yet. Today I'm just praying for rest for Vasily's soul. The whole village is suffering after his loss. He was the elder here. He cursed this place. Since he died, darkness and misfortune have hung over the village. You see? To them, every harm comes down to witchcraft. They believe that after Vasily's passing, the village was possessed by some monster that howls at night or some other Yafits. Algo escuchado. Muchos dicen que desde que murió la gente ha caído una maldición en el pueblo, las disputas más mínimas se convierten en peleas sangrientas y la gente está tensa y las cosas no pintan bien. What changed in the village after the elder? It's all dreadful, sir. Everything's gone topsy-turvy. When folks get... Ladies have no patience for kids, nor lads for ladies, nor neighbors for neighbors. Any word might seem offensive and like an insult. Tragedies such as Vasily's death leave their mark on it. That doesn't mean this place is possessed by dark forces. How did this help? There was a fire, sir. Flames shooting sky high, and him burning, swearing, speaking curses. And the curse stuck. Don't encourage her. Once she gets going... This could also be the work of... What do you mean? Mira, la gente murió abrazado por la llama que consumió su casa. La gente piensa que los escombros están malditos y... As you were healing me, I had a dream, a vision. But on the borderline of sleep and wakefulness, I thought I saw a salutor. They're good people, but none too bright, Victor. I'm afraid they might be talking about a train. The wise woman was saying the evil spirit is a book. Does the creature hunting you rattle chains, slither around, and have a mouth full of... A Bukavach. Where did this elder live? I'll show you. Let's allow Vasily's soul to rest for today. Amén. ¿Vale? Superstición. La mujer del cementerio está segura de que el pueblo está siendo atormentado por un liche que se llama Bukabá. Un pueblo tranquilo y feliz, ni por asomo. Los lugareños están enfurecidos y la situación está a punto de desmadrarse. Culpan al Bukabá de sus problemas. Están intentando defenderse de estas fuerzas oscuras con métodos tradicionales. Encuentra a la persona que porta la marca que investiga la casa. Aquí ni nada. Por aquí hay algo, ¿eh? Regente Vasily. Piedra contra piedra, golpes firmes provocados por un brazo movido por la furia y cargados con la ira, la desesperación y el caos. La lápida se desquebrajaba y se desmorona.
pero no es suficiente. Su muerte no es suficiente. Vandalizar su tumba no es suficiente. Alguna cosita había por aquí. Y no sé si hay alguna más. No. Investiga la casa que mata. Por aquí no es. Porque por aquí no tenemos mucho sitio para donde ir, ¿vale? Por allí nada y por aquí nada, ¿no? Para casa que mata. Vale. Excuse me. What's it? Vale. ¿Para dónde vamos? Para allá. Espera, Can you feel it? It's the smell of mystery. Vale. El marco de puerta destrozado se vibra el fuego de las líneas gruesas de la veta de la madera aún se pueden ver en el marco. Parecen formar palabras escritas por un pincel, palabras que gritan sobre un intento de echar la puerta abajo. Gritan sobre las bisagras a punto de ceder, gritan en el caso y solo responden con el silencio. El miedo ha penetrado profundamente en los materiales del marco de la puerta, un miedo a las llamas y la inquietud de perder un ser querido. Esencia desconocida. ¿Y hay algo más? ¿No? A horrible death. La sangre suena como el sufrimiento, se derramó rápidamente, la herida provocada por las tijeras era grande, pero fue certera. La vida dejó el cuerpo, el corazón convulsionó y la mente supo que este era el final. Duró bastante tiempo, pero entonces las llamas llegaron y el dolor resonó de nuevo. ¿Tijera? ¡Que se la han cargado! Espera. Que antes de que tú vengas, ya me sé toda la historia. Rapotín. Una muñeca trapo, chamuscada, parece antigua. ¿De verdad? La muñeca está envuelta en un duro caparazón de miedo. Sus capas desaparecen en el barniz de una pintura antigua y son el miedo de una niña pequeña, el pánico de una vencida y el terror de una mujer. Todas ellas forman unas crisálidas que huele a aguarrás, aprieta la garganta y hace brotar las lágrimas de los ojos. No me cabe nada. Vale. Mi colega, ¿qué le pasa a mi colega? ¿Qué apareció aquí? This house was always full of fear, and its owner was still alive when the house caught fire. Someone wanted to kill him. The fire only covered up the... You. But murder gave birth to the flaw that you attached to, didn't? I'll find you when I track down the murderer. I know who owns this doll. Maybe I should to know more about what happened here. La muñeca atrapada. Vale. Ben apesta miedo, sus nervios están muy afectados y su corazón intenta. Sus dedos están tensos por la ansiedad y su mente divaga, perdida en las profundidades del miedo. Quizá pueda encontrarse en su casa y descubrir qué es lo que causa tanto nervioso. Vale. Victor! Hombre, Rasputin, que estaba aquí. I hope you've got what you want now, Thaumaturge. Because I think it's time to... Why the hurry, Father? We're the Tsar's men. How... There are no Russian outposts here. I think this is the guy with the nice book. You're the guy who trashed our com... Yes. I can do exactly the same to all of you.
He's not as weak as he looks. He actually looks better than he did the other day. But not counting the priest. He's still alone. Not anymore, I'm not. Leña. Ah, 3. 27, 26, 29. Espérate. Ah, que lo tengo mejor. Vale. Leña. Ataque aplastante. Este me va a pegar. Pues mira. Tú. Fuera. Este ya está marcado. Adiós. Me ha gastado uno menos. ¿Quién me ha pegado? Chilla, vaya puñetazo, ¿no? ¡Ello! Este tiene el cuchillito, ¿no? Este restaura 2 puntos de salud en 4. Te voy a pegar una hostia gorda. Tú te mereces una hostia gorda, tío. Bueno, el tontito. Mira, compadre. Eso por guay. Y espérate que mi colega ahora te apuñala. Está bien. Y a este sí le voy a hacer lo de... esto. Esto. Venga, nos vemos. Are you alright, sir? Me? Yes, but can these salutars also help you in a fight? Can you manipulate people and cast... Generally speaking, yes. Are you sure you're alright, sir? Call me Grigori. Let's head back. I have to visit someone in the village. Vamos a hablar con Berna. Y vamos a perder un puntito de esto que nos vamos a meter. Salud. Otorga un 7% de infligir el doble de daño. Me ha dañado un punto en esta dimensión. Vale. Por aquí, ¿no? Cochero. Sí. Vamos a por el pueblo. Vamos a ver a nuestra amiga Berna. Ah, no, bueno, espérate, podemos hablar con la vieja ahora, ¿no? Vamos a hablar con la vieja a ver qué nos cuenta. Porque ya What do we have here? You've been go. ¿No? Well then. Yo cuando voy a poder hablar con la vieja. Espérate. Amiga. Let's take a look around. Icono de Santa. Las manos de la anciana se alzan sobre la cabeza de la santa y forman gestos sutiles y puros como los copos de nieve. Las palabras del hechizo brillan como estrellas y apelan el corazón a los cielos en busca de protección. Una protección para una mujer que sufre el alma en la tierra. Una mujer que no sufre demasiado. Hombre, tú estás... Amiga... You've been go.
Well then, I hope... Espérate. Yo también... No sé si le ha hecho la maldición a Vasily o simplemente está protegiendo a la niña esta. Vesni. Oh, mira, mi colega. Now I know that woman's trace. Vesna and her husband both left traces. Lucas sincerely loves his wife. You think he loves her strongly enough to kill her? You're right. It'd be better to ask Vesna about that. El mango derecho corta la distintiva esencia de Lucas. Es completamente igual a la que está en el marco de la puerta de la casa. Hombre... Please, open the door. He'll better not be here when he gets back. He's not a dog. Creo que no esta es la primera vez que ven amenazado a alguien con enviar a su marido. Lucas no debe de ser muy buena reputación. Me dudo como un cascarrabias solitario. No obstante, parece tener su corazoncito. Lucas estaba en la casa de Basilio en la noche en la que fue asesinado y ocurrió el incidente. I know you're scared, but please, just open the door a crack and let me ask one quick question. What do you want? Please, don't be afraid. I just need to know where He's chopping wood in the... Vamos para el cargo del bosque a ver a dónde está tu colega. Al final no le da la muñeca, pero bueno. ¿Qué pasa, tío? Ahora. Again. This time, it's a matter of life and death. Almost finished. I know who's attracted. Can you reveal that secret? It's Luca. It has... Do you still want to catch that salute? Yes, absolutely. Despite the risk? I hope I can persuade you to come... That's an enormous favor you're asking me. I give my... Did you hear? We're going to see Luca Bogosian. Vámonos. Plántale cara, Luca. ¿Dónde está el Luca este? ¿Este? ¿Pues no sé? I'm not here to fight. Luca! You shouldn't have threatened. Why did you do that? I don't know what you're... You're the one who brought the Saliter here. The spirit that you all say arrived in the village after Vasily's death. And it's because of your flaw, which has been within you since... A murder might just be about to... Cut off his head. What? Tear off his head before he opens his... Oh. Unless... And I'd do it again if I could. Get out of here! Here you are. Vesna's flaw is mine, and you're mine. ¿Cómo? Yo me quiero centrar en la historia, ¿no? Que yo soy muy malo. Historia. Hostia. Para derrotar a los otros salvajes debe deshacerte de las sombras que lo protegen. Derrotar a la sombra lo debilitará y cuanto más débil esté, con más violencia se resistirá. La barra indica cuánto el Salvador te envía más enemigos en contra. Este, aquí. Y este. No puede. Puede estar aquí.
Vamos. 38, voy a hacer. Espérate. Y el bicho. Ah, que mal. Hijo de puta. ¿Esto no sirve aquí? Espérate que me va a matar. Tío. Esto no vale aquí. Al final de cada ronda el efecto. Vale. Este otro con doble de daño. Y aquí. Punto de salud de determinada. Contra punto de salud más daño. Meterle caña. ¿No sirve? Sí, este sí sirve. Toma, perro. Ahora que me trae dos más. Quería 23. Vamos a darle este que me restaura algo de punto de salud, ¿no? Vale. Este. Me ha quitado todas las cosas que tiene aquí malas. Y no puedo, ¿no? Vale. Este y este. Me curo algo, ¿no? No me curo. Digo. Vale, me da 10 puntitos de vida. Y esta hasta allá que le voy a pegar una hostia. Que verlo tú. Toma, perro. Going crazy again, you blind fool. A little faith, Thaumaturge. Focus on what's true. My voice is true. I am the truth, you see. Look. Interesante. Domar un solutor. Has derrotado al Bucabac, el solutor de la dimensión Acto, pero no puedes domarlo por ti solo. Rasputín viene a ayudarte. Un solutor sin controlar no obedecerá tus órdenes. Te impedirá desarrollar tu percepción y la debilitará. Por suerte, Rasputín mitigó su enfado. Has conseguido lo imposible. Soy un crack. Toma, y hemos domado a un solutor. Unbelievable. Unbelievable.
How do you feel? Are you all right? Well, I don't think I'm hallucinating, but that means I'm currently facing a crowd of furious lumberjacks with axes, so I'd say I've been better. What? What? I'm telling the truth. I do it again. None of you understand. The magician didn't kill Vasily. He didn't bring the evil here. You're a witch! And you? Why are you just standing there? Are you just letting them do this? Fine. What? Go. You don't need to see this. Es que ninguna, no tiene reconocimiento. Think, Luca. Your feelings for Vesna are still true, I know that. Hear out her reason. Okay. You two better not come back to the... As if we wanted to. Bueno. Hemos salvado. Envía un telegrama en la estación de tren. Ah, coño, ya hemos vuelto aquí al tren. Amigo. Vamos a hablar con este. Excuse me, sir. Do you happen to know when... The postmaster said it's usually no more than an hour late, so it should be here any moment. I got a tough... Pardon? Will this train get me close to Albuquerque? I'm afraid that's a notion away, and even to the... Thank you. Ever since I took a wrong turn at Albuquerque, I can't get my bearings. The things I've seen... ¿Dónde va todo Albuquerque, compadre? Venga, vamos a mandarle un telegrama. Amigo. I wanted to send 2 telegrams. One to Warsaw. Mr. Shulsky, I was meant to send for you when the driver came to get the mail. ¿Por qué? ¿Ya están dándome trabajo? My condolences about your father. Oh, no. Por culo, ¿no? Si no lo quería. Está triste. ¿Y por qué está triste? Si el padre era un cabrón con él. Did you come to say goodbye to me? More like to share my fear. Your condition yesterday, after the fight with that Bukovac, it troubled me. I don't think my treatments are having a long-lasting effect. And you don't look the best. I've just heard that my father... My condolences. After your treatment, when I was hallucinating, I heard his voice for the first time in years. I'm sure it was him. Maybe he came to say goodbye. Maybe it was his last chance to speak. I hope not. What do you intend to... Just a moment ago, I was thinking about Vienna or Budapest. I've got to get to Warsaw. What about you? Thanks to you. I don't think I have... I had a little time to think about what I saw in your mind. Have you ever seen a human skull cracked open? I haven't. I have. The skull of Franz Ferdinand himself. With his brain. I also saw the white steppes in Odessa running with blood. A battlefield blanketed in lethal fog, with faceless beings emerging. This hasn't happened yet, but I saw it as clearly as I see you now. Thanks to you, I know that I can stop it. Even at the cost of scorn, contempt, or my life. You promised me a favor, so Warsaw sounds perfect. Pues bueno, Varsovia. Se viene conmigo, mi colega. Bien trabajado. Y aquí comienza Thaumaturge. Y pues está guay, ¿no? Entretenido, combate por turno. Está guay, hombre.
¿Te gusta? Tranquilo. Relax. Vaya pelito, compadre. Ya no tiene capucha, ¿eh? ¿Cómo? Ah, ¿qué quiere que entre? No, hombre, no. Warszawa! Warsaw! Warsaw! Last stop, Warsaw. Time to wake up. It's clouding over. The weather is like my mood. Aside from the circumstances of the funeral, you hadn't thought of ever return. The only person I consider close is my sister. Te voy a leer el periódico, compadre. Workers are striking. They want to take advantage of the Tsar's visit to Warsaw. The protests are being violently... Polish Socialist Party militants attacked a train. They stole money, bonds, and explosives. They're also suspected of robbing a transport of Dutch pomade. The socialists in Warsaw must look... Further along, we've got murders, mugging... The newspapers feed on sensation. Remember that in darkness, even a small... Even I can feel hope from all the people riding with us. Can't you? Even without my powers, I can tell that hope is bringing people here from all three petitions. Miners, steelworkers, I've forgotten to read a few of our fellow passengers' possessions, and I know that hope... Will you share that knowledge with? There's a terrified woman riding with us. She's either running away, or... I think that gentleman is smuggling something, because excitement is all mixed up with guilt inside them. And this dandy, he's going whoring. If there's something I've learned in life, Victor, it's never to neglect the whores. No, por supuesto no. Warsaw, end of the line. I think the time's come to ask where you plan to stay. En tu casa, ¿eh? Pero... I'll let you know when I come up with something. ¡Que llega el tren! Que le viene la paranoia otra vez. Se quedó en pausa, ¿eh? El carbón. Bueno. Pues ya hemos llegado. El hijo de la ciudad de la sirena. Ve al funeral de tu padre en el cementerio de Powaz. Vale, y aquí tengo dos para aumentar. Tenemos la mente. Y la palabra. Vale, este uno. Y el otro va a ser la palabra. Mira. Este que pone. Sobre todo tomado con la vida de Rasputin. Tengo este. Bajo sangrienta, cada enemigo adicional con estado de sangriento, 20 de daño inferior a la vida mucho. Maldición, causa daño, cuanto menos puntos de salud tenga el enemigo, más rápido se reduce. Vale.
¿Esto qué es lo que es? Cochera para, se fue, disputa vecinal. Aquí, esto por aquí, esto por aquí. El Bucabac. Aparece en la leyenda y cuento de la región de Sirmia que pertenece al reino de Eslavonia. Representa la fuerza bruta y el castigo inevitable que le espera a aquellos que pecan. Por eso lo atraen los actos prohibidos como el asesinato de la regente del distrito Basili. Mi Bucabac perseguía a Vesna, una plebeya de Transcaucasia que tiene un pasado muy dramático. Utiliza habilidades de ataque con efecto de estado que viene de perlas para rematar enemigos malheridos. ¿Qué más? Nuestro colega Rasputín. Nuestra amiga Vesna. El sur de Srotminsk. Episodio de 1905. El diario aquí. Perfecto. O vamos a darle a guardar. Este fuera. Y sobreescribir. Y de momento por hoy lo vamos a dejar por aquí. ¿Vale? Llevamos una horita y media. Vamos a dejar esto, vamos a seguir el juego. Perfecto. Dejamos esto, los colegas no se han conectado, ni mierda. Así que hoy Fortnite nada. Mañana intentaremos ver si los chavales se conectan y echamos un Fortnite, si no seguimos con la historia de nuestro colega Víctor. ¿Vale, gente? Pues bueno. Un poquito de musiquita relajante. Y nos vemos mañana. Adiós.